Bueno, la Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico entre dos bloques, el occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Esta lucha ocurrió desde 1945 hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Ese fue su tope, su finalización. Se denomina de esta manera porque nunca hubo un conflicto armado como tal directo entre las dos partes o entre las dos potencias, sino más bien era un combate donde ambos países difundían su propia ideología y querían imponerla. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados no estaban de acuerdo con la reforma del nuevo orden europeo. Por un lado, los norteamericanos querían que en los países europeos se impusiera un modelo igual que el suyo. Para ello idearon entonces el Plan Marshall. Y por otro lado, los rusos creían que la mejor forma de gobernar Europa sería integrando a los países dentro de sus fronteras. Aparte de la defensa de sus ideologías, otras de las causas que causaron, valga la redundancia, esta guerra, fueron los acuerdos de Yalta. Otra cosa fue que los soviéticos querían difundir su ideología política e imponerla a toda costa. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos, que puso en alerta a los soviéticos, y asimismo los soviéticos también se pusieron en alerta por los movimientos de los americanos. Ambos países temían ser atacados mutuamente. El presidente americano sentía una aversión o una antipatía por Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética y la difusión de la religión de la Unión Soviética. Este concepto se refiere a la ruptura de la alianza soviético-americana por diferencias ideológicas y rivalidades políticas. Después de la aparición de esta Guerra Fría, la que llamaron aparición del mundo bipolar, se forman dos bloques, el bloque de este-oeste, y comenzó una carrera armamentista y también una carrera espacial entre ambos países. Los bandos o bloques que se formaron fueron: el primero fue conformado por la OTAN desde el 4 de abril de 1949, dirigida por Estados Unidos, formada también por Canadá, Bélgica, Francia, Turquía, Grecia, Alemania, y otros países. Por parte de Varsovia, era el Pacto de Varsovia. El 14 de mayo de 1955 fue firmado y era liderado por la Unión Soviética. Estaba formado por Bulgaria, Albania, Hungría, Alemania Oriental y otros países. Bueno, entonces la carrera armamentista, que fue una de sus dos corrientes, fue: Estados Unidos era superior por su flota naval, por sus carros de combate, etc. Y la Unión Soviética sobresalía por sus aviones, pero a ambos les interesaban las armas de destrucción masiva. La bomba atómica fue creada en los Estados Unidos y luego copiada y mejorada por los rusos. La bomba de hidrógeno fue desarrollada igualmente por los Estados Unidos y un año después también perfeccionada por la Unión Soviética. Aún así, Estados Unidos poseía un arsenal muy superior y de mejor calidad que Rusia, a pesar de que ellos llevaban la ventaja con el tema de armamento aéreo. Por otra parte, entonces ya se ve la carrera espacial. Ambas potencias lucharon por la conquista del espacio. La Unión Soviética lanzó el primer satélite espacial llamado Sputnik y luego lanzaron el Sputnik 2, donde estaba a bordo la perrita Laika, icónica perrita Laika. La Unión Soviética consigue entonces en 1961 llevar a Yuri Gagarin al espacio y volver a la Tierra sana y salva. Los estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Aldrin son las primeras personas en poner los pies sobre la Luna. Bueno, vamos a hablar entonces de la Guerra de Corea. Esta se da entre 1950 y 1953, cuando la oposición japonesa entra en Corea y fue liderada por dos corrientes, una nacionalista burguesa y la otra comunista.
La derrota japonesa en 1945 dio paso a la ocupación militar por parte de los soviéticos y norteamericanos, que establecieron el paralelo 38 al norte como fue la línea de división. Este suceso tiene lugar a la aparición de dos Coreas: Corea del Norte, de régimen comunista y apoyada por la Unión Soviética, y la Corea del Sur, de régimen democrático apoyada por los Estados Unidos. A partir del 25 de junio, el ejército norteamericano invade Corea del Sur, y el 15 de septiembre inicia la contraofensiva que hizo retroceder a los norteamericanos hasta la orilla del río Yalu. Para mantener sus intereses en Corea, Estados Unidos nombra al general MacArthur, quien propuso utilizar la bomba atómica, pero por esta cuestión fue relevado de su cargo. ¿Qué puntos dieron fin o término a esta guerra? Primero, pues el icónico caso de la caída del muro de Berlín. Ocurrió un descontento social entre la Unión Soviética, lo que arrastró al modelo socialista de Europa Oriental y a la vez obligó a las reformas políticas que tuvieron como consecuencia la discusión a reformas políticas que tuvieron como consecuencia la disolución de la Unión Soviética aproximadamente en 1991. La desaparición del bloque soviético y el final de enfrentamientos bipolares entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio entonces inicio a un corto periodo de hegemonía global por parte de los Estados Unidos, inaugurado con la Guerra del Golfo en 1991. La Unión Soviética y Estados Unidos acumularon grandes cantidades de armamentación. Se dio entonces, como hecho más importante, como ya lo había nombrado anteriormente, formación de la OTAN y del Pacto de Varsovia. La Unión Soviética se derrumbó por sus debilidades económicas, y Estados Unidos se quedó como única potencia o superpotencia mundial. Hablemos entonces de la división del mundo en los dos bloques. Esto se dio entonces desde 1945 a 1953. Se da el Acuerdo Internacional de Yalta. El destino de Europa había sido tratado por Churchill, Roosevelt y Stanley en el año 1945 en la Conferencia de Yalta. En ella se consagraron las bases de un reparto equitativo de Europa. La zona occidental de Alemania quedaría bajo el dominio de Gran Bretaña y Estados Unidos, y la zona oriental bajo el dominio de la Unión Soviética. 2 meses más tarde ellos volvieron nuevamente a reunirse, volviendo a tomar o a retomar el tema para acordar la división de Europa en dos bloques. El comunismo se extendería rápidamente por Europa y Asia. Ante esta situación, Estados Unidos impulsó una política intervencionista que se basaba en el apoyo a todo movimiento que estuviera en contra del comunismo. A esta política se le denominó como principio de contención. Bueno, luego se dieron las alianzas militares. Luego de tanta tensión entre los dos bloques, que era más inminente, la prueba de esto fue la creación de las alianzas militares. Por el lado de los capitalistas se estableció una serie de tratados regionales cuya estrategia consistió en crear un cerco en torno a la Unión Soviética. Ya en China popular esta política culminó en abril de 1949. Con la firma del Tratado del Atlántico Norte, comprendida entre los países de Europa Occidental, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, entre otros bloques socialistas. Entonces, dentro de los bloques socialistas responde como la formación de una alianza llamado el Pacto de Varsovia. Forma por toda Europa Oriental, Colonia Hungría, Rumania, Bulgaria. En este terreno, estos sucesos darían inicio a la carrera armamentista que iba asociada con la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como lo había mencionado anteriormente. Luego de esto se da entonces la crisis de los misiles.
Esto se da en 1962 cuando un avión norteamericano sobrevuela hacia los cubanos y descubre rampas de lanzamiento de misiles que permitirían alcanzar los puntos más sensibles de los Estados Unidos, Washington y Los Ángeles. El descubrimiento alarmó tanto al gobierno norteamericano que consideraban por su seguridad bombardear las rampas o cerrar simplemente las fronteras de Cuba hacia Estados Unidos o cerrar el paso marítimo que permitía que la Unión Soviética trajera material bélico o la materia prima para la fabricación de estos misiles en Cuba. Kennedy entonces declara y le apela al presidente de la Unión Soviética para que frene y elimine esta amenaza clandestina, a lo cual se le responde a Estados Unidos que está empujando a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear a escala sin precedentes. Ante esto, la tensión crece. La ONU ni la opinión pública estaban preparadas para recibir una noticia como estas. El gobierno americano esperaba simplemente la extinción de su nación y entraron en una decadencia nerviosa. Una guerra nuclear. Finalmente, la Unión Soviética accedió a retirar sus misiles de Cuba. Este acontecimiento se considera como el máximo conflicto de la Guerra Fría. Bueno, dentro de esta Guerra Fría se ve entonces la Guerra de Vietnam, que fue una de las guerras más conocidas en el tema de historia. Esta se da entre 1965 y 1975, tiene una duración de 10 años. Vietnam queda dividido en dos estados, Vietnam del Norte bajo un régimen comunista y Vietnam del Sur bajo el régimen autoritario sostenido por los Estados Unidos. Alarmados por el avance comunista, en Asia construyen bases y envían armas y tropas para frenar la ofensiva comunista sobre Vietnam del Sur. Ellos recurren a la guerrilla y sus conocimientos en la jungla que le dan cierta ventaja, mientras que los norteamericanos ensayaron con el uso de bombas. Esto no les sirvió de mucho para la avanzada dentro de la guerra. Era imparable y las últimas tropas estadounidenses se retiraron por orden del presidente Nixon en 1973. La guerra entonces se vio extendida hasta 1975 y la pierde Estados Unidos tanto en el exterior como en el interior, ya que trajo adicionalmente mucha inconformidad al pueblo americano. Finalmente, las dos Vietnam se unifican y quedan bajo un régimen comunista. Las dos superpotencias entonces se debilitan, la Unión Soviética y Estados Unidos, por la guerra de Vietnam por parte de los Estados Unidos y la ruptura de China por la UNESCO durante 1979. Bueno, hablemos de la descolonización. En Argelia, la lucha por la independencia fue un proceso largo y duro. Las formas de luchar fueron lucha armada y terrorismo. Las causas que proporcionaron esta violencia fueron el gran número de colonos franceses instalados en Argelia y la organización política de líderes argelinos. Después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la posible descontaminación de Argelia. Luego ya en 1954 se creó el Frente de Liberación Nacional y comenzó la intensa lucha que provocó fuertes reacciones. Los colonos franceses y una parte del ejército colonista crearon la organización llamada Agencia Secreta o AS, que con el terrorismo intentaron anular las acciones de los descolonizadores. Finalmente, ya los argelinos firman el Tratado de Independencia en 1962. Bueno, la descolonización en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial, aún sin haber declarado formalmente la guerra a Alemania, Egipto puso sus recursos más importantes en manos de Inglaterra, la cual reconoció la independencia posteriormente de Egipto en 1932. Las propuestas de los partidos nacionalistas en contra de la presión inglesa fueron muy importantes, ya que marcaron un punto importante para la descolonización. En estas reivindicaciones,
sirvieron para la retirada de las tropas inglesas del Canal de Suez. Un hecho importante fue la caída de la monarquía egipcia. El poder pasó a manos del Consejo Revolucionario en 1959, cuando aparece un nuevo régimen político llamado socialismo árabe, que consistía en reformar la parte agraria, la industrialización y la generación de empleos. Aún así, pese a los intentos de la unión entre los países, no se logró controlar las diferencias entre las naciones pobres con las naciones ricas. Aquellas que producían petróleo, por ejemplo, donde hasta el presente aún influyen los intereses de los Estados Unidos en algunos países de Europa de manera más repetitiva y constante. La descolonización de África, mientras tanto, es un proceso de independencia de las naciones africanas que tuvo lugar sobre la Segunda Guerra Mundial. En algunos países se dio la independencia de manera pacífica, mientras que en algunas otras naciones se llevó de manera violenta. Esta, sin embargo, a la fecha no ha terminado, ya que África Occidental sigue bajo la organización colonial española. Esta se generó realmente por tres aspectos muy marcados. El primero fue el deseo de los pobladores o de los pueblos indígenas de independizarse, el derecho de eliminar el racismo y la desigualdad, y por último el interés de los europeos en los asuntos mundiales. Otra de las descolonizaciones que se dieron fue en la India. Esta fue la primera descolonización del siglo XX. Esta se dio por una serie de revoluciones desde 1857, cuando los británicos se apoderaron del gobierno de la India. En 1930, Gandhi, quien era un destacado abogado egresado de las universidades de Londres, promovió el no pago de los impuestos, la defensa de los productos fabricados a mano en el propio país, el consumo, también promovió el no consumo de productos de generación inglesa. Esto en muestra de rechazo hacia el control inglés sobre su tierra hindú. Ya de esto habían cometido atropellos, ya que estos habían cometido atropellos contra los hindúes, como hacerlos participar a la fuerza en la Segunda Guerra Mundial, lo cual causó la muerte de muchas personas sin causa alguna. Eso aún así Gandhi lo hizo de forma pacífica y más o menos el 15 de agosto de 1947. Aún así, internamente se llevó a cabo una guerra religiosa, ya que aunque en su mayoría la población era hindú, existía una minoría musulmana que exigiría igualmente su independencia. Desde allí entonces se dio la división de la India y Pakistán, y desde ese mismo momento entonces el número de víctimas caídas por esta absurda guerra religiosa que hasta hoy se sostiene fue de millones de personas inocentes. Más o menos hacia 1951 su población era bastante numerosa. Estamos hablando de 440 millones de habitantes, de los cuales el 90% vivían en la total condiciones infrahumanas totalmente bajas, analfabetismo. El tiempo estimado de vida en ese entonces o en ese momento no superaba los 23 años de edad. No tenían derecho a una educación, no tenían derecho a una identidad cultural. Llegaron a tener hasta 13 idiomas dentro de su propio dominio. Dentro de ellos estaba el inglés, que agudizó el estado de pobreza absoluta y casi la extinción de los procesos agronómicos y los procesos culturales propios de la tierra hindú. Luego Jawaharlal Nehru, quien fue el primer ministro, decidió alejarse de dichas ideologías y arriesgarse a hacer todo lo contrario, arriesgarse a industrializar, a construir escuelas, a tecnificar la agronomía, hasta su muerte en 1964 bajo el lema anticolonismo y pacifismo, ya que toda la gente, por su fanatismo religioso
estaba en contra de este tipo de procesos evolutivos. Bueno, finalmente yo que puedo sacar de provecho de esta información sobre la Guerra Fría, que aporte a mi carrera como comunicador social. Al igual que los temas anteriores, pues son temas de hechos históricos que pueden ampliar mi conocimiento, que pueden ampliar mi enfoque comunicativo, que pueden ampliar y transformar la ideología que de pronto hasta el momento yo tenía de ciertas cosas. Adicionalmente considero que me da habilidades también para poder comunicar, para poder expresar mejor, con mayor seguridad y con mayor propiedad este tipo de temas, que son temas que a pesar de haber pasado en algunos casos hasta casi 100 años, son temas que aún siguen afectando a la actualidad. Son temas que en este momento, si yo llegara a completarme como una comunicadora social periodista, tendría que tocar de igual manera, ya que por lo menos como vemos los conflictos de Medio Oriente, los conflictos de la India, de Pakistán, están muy vigentes, son críticos y están comenzando a saltar a otros países. Incluso en Colombia vemos que ya hay temas de racismo, vemos que ya hay temas de conflicto por las ideologías religiosas y por las ideologías políticas. Entonces, como digo, considero yo que eso me sirve más como para tener un enfoque claro desde el punto historiológico, para poder debatir con propiedad y para poder aplicar a tener la potestad de hablar de un tema de estos y transmitírselo a la comunidad, al mundo entero, si es posible, a mi nación.